Hola, hola, buenas noches, abogada y compañeros. Es un gusto saludarles. Walter Ávila de aquí de la sede de Comayagua. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante, el cual es la higiene y seguridad laboral. Quizás para muchos de nosotros consideremos que es un tema nuevo, pero déjenme decirles que no es así. Ya desde la antigua civilización egipcia ha sido evidente que se encontraron algunas evidencias donde ya ellos hacían el uso de algunos arneses de seguridad, es decir, mientras se construían las pirámides, ellos ya empezaron a implementar alguna de esas prácticas. Se encontraron algunos arneses, algunas sandalias, es más, algunos escritos de Hipócrates, Aristóteles y Galeno planteaban que las medidas de seguridad e higiene eran muy importantes en el área de trabajo. Entonces vean ustedes desde cuándo data esto. Ya luego se pusieron más en práctica cuando vino lo que fue la revolución industrial. Allá a finales del siglo XVI hasta 1860, ahí termina la revolución industrial, poniendo en sí muy en práctica lo que fue la máquina de vapor. Tecnología que funcionaba en ese momento con pura combustión de carbono, fuera leña, carbón, madera y otros de aquellas épocas. Entonces fue generando algunas enfermedades en los trabajadores y se vieron en la necesidad de empezar a implementar lo que era la higiene y seguridad laboral. Pero, ¿qué es en sí la higiene y seguridad laboral? Deberíamos de iniciar entonces con el concepto. La higiene y seguridad laboral es un conjunto de normas, políticas, procedimientos y acciones que se implementan ¿para qué? Para proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Dicho de otras palabras, la higiene laboral y seguridad son pilares fundamentales en la prevención de riesgos laborales. Ahora, mientras los riesgos laborales se enfocan en identificar los factores ambientales que pueden afectar la salud, la seguridad laboral busca reducir los accidentes mediante medidas preventivas como el uso del EPP, es decir, el equipo de protección personal. En la actualidad, cuando nos ponemos a hacer un breve estudio de esto, nos damos cuenta que en sí, tanto las medidas como la higiene, lo que se pretende con ello es la prevención de los riesgos laborales. ¿Qué son las prevención de riesgos laborales? Son aquellas que incluyen e identifican los riesgos, pueden ser físicos, químicos, biológicos, y para ello adaptan algunas medidas que contrarrestan esas amenazas. ¿Cuál es la importancia de la higiene y la seguridad laboral? Miren, la higiene y seguridad laboral son esenciales para garantizar el bienestar de los trabajadores y un óptimo funcionamiento en cualquier organización. Siempre la adquisición de estos equipos se miraba como un gasto, pero luego los mismos dueños de las fábricas, de las empresas, vieron que entre más se invierte en equipo, los riesgos disminuyen, por ende se previenen los accidentes laborales. La seguridad laboral hace algunos aportes. ¿Qué aportes hace? Mejora la productividad. Sabemos que un lugar de trabajo seguro y saludable fomenta la concentración y el bienestar y satisfacción de los trabajadores. ¿Qué hace con esto? Que se reduzca el ausentismo, que mejore el rendimiento de cada uno de los empleados y al final lo que se obtiene es mayores beneficios para la organización. Además, otro de los aportes de poner en práctica esto es que hacemos un cumplimiento legal, ya que todas las empresas están obligadas a cumplir con normativas o estándares internacionales establecidos relacionados a ese tema de la higiene y la seguridad laboral.
Algo muy importante, como lo había mencionado antes, es que cuando el dueño de la empresa invierte en ese equipo, se reducen los costos. Se reducen los costos en tener a una persona. Se reducen los costos en tener a una persona ausente del trabajo, ganando un salario y muchas veces incluso dándole alguna indemnización por los daños que haya sufrido en su trabajo. Además, se fomenta un ambiente laboral positivo. En un entorno seguro y saludable, mejora la moral y la motivación de los trabajadores. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad e higiene laboral, existen para ello tanto lo que son obligaciones o responsabilidades de la empresa, y también existen derechos de la empresa, como también existen obligaciones y responsabilidades del empleado y los derechos del empleado. Voy a ser breve. Algunas responsabilidades de la empresa está el proporcionar un ambiente seguro, es decir, garantizar aquellas condiciones adecuadas tanto en iluminación, en ventilación, en limpieza de los espacios de trabajo. Además de cumplir con la normativa legal, es decir, poner en práctica lo que está tanto en los códigos de trabajo, en los contratos colectivos, a eso me hago referencia. ¿Cuál es otra de las obligaciones de las empresas? Suministrar el EPP, es decir, el equipo de protección personal, a cada uno de sus empleados de acuerdo al cargo que esté ocupando. Debe desarrollar también planes de emergencia. Debe de informar a los empleados sobre los riesgos, es decir, comunicar los peligros asociados a sus labores y las medidas de cómo mitigarlo. Por último, se debe de fomentar una cultura de prevención. ¿Cuáles son los derechos de la empresa? Exigir que cada uno de los empleadores porte su respectivo equipo de protección personal. Implementar medidas disciplinarias, es decir, aquel que incumpla con lo establecido en el reglamento de seguridad, aplicarle las medidas correspondientes, tratando de orientarlo a que haga un buen trabajo. Dentro de los derechos del empleado tenemos, dentro de los derechos, pues que la empresa le dé el respectivo equipo. Algunas de las responsabilidades son cumplir con las normas de seguridad, hacer uso adecuado del equipo, participar en capacitaciones. Oiga, hay personas que al momento de un incendio no saben ni cómo utilizar un extintor. Entonces es importante mantener al personal capacitado. En resumen, porque ya se me cumplieron los 8 minutos, alguna de las reglas más importantes en toda empresa sería un uso obligatorio del equipo de protección personal, el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos, el mantenimiento del orden y la limpieza, la señalización a los accesos restringidos, es decir, no exponer a que un empleado vaya a ingresar a un lugar sin las medidas de seguridad pertinentes, dar una capacitación continua, prohibir el consumo de sustancias nocivas, fomentar las capacitaciones de protección contra incendio y por último, mantener una aptitud preventiva. Como dice por ahí un refrán, vale más prevenir que lamentar. La verdad es un tema muy bonito y extenso, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Así que quizás en una próxima ocasión pudiéramos ampliar del tema. De mi parte, muy agradecido por su atención. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones.